El toque en la puerta de mi oficina fue suave, casi educado. Levanté la vista de mi pantalla esperando ver a uno de los analistas junior. En su lugar, Sebastián Torres, el hijo de 29 años del director ejecutivo, entró caminando como si fuera el dueño del lugar. Técnicamente, desde esta mañana, casi lo era. «Soy tu nuevo jefe», dijo antes de que pudiera ponerme de pie. «Y aquí terminamos». Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros, absurdas en su crueldad casual. Parpadeé. «¿Disculpa?», sonrió con esa sonrisita ensayada y presumida que no llegaba a sus ojos. «Ha sido genial, Adriana, en serio. Mi padre habla muy bien de ti, pero las cosas están cambiando aquí. Nuevo liderazgo, nueva dirección. Tú no formas parte de eso. Sin explicación, sin advertencia, sin gratitud por los 3 años que había pasado asesorándolo personalmente, guiándolo a través de estrategia de productos, relaciones con inversores, incluso la cultura empresarial que ahora afirmaba querer remodelar». «Ya veo», dije tranquilamente, empujando mi silla hacia atrás y poniéndome de pie. Pareció momentáneamente desconcertado por mi calma. «No tienes que empacar ahora mismo», ofreció como una consideración condescendiente. «Recursos humanos se encargará de la transición formal». «Me haré cargo yo misma», dije. «¿Tu padre está al tanto de esta decisión?». La expresión de Sebastián se endureció. «Él se está retirando. Esta es mi empresa ahora». Se dio la vuelta y salió sin otra palabra. Durante 10 segundos me quedé en silencio. Luego me senté de nuevo, mi corazón latiendo tranquilamente, no por shock, sino por claridad. Sabía que este momento llegaría, solo que no así. Hace 3 meses escuché una llamada nocturna que Sebastián había tomado fuera de la sala de conferencias durante una reunión estratégica. No debía escucharla, pero lo hice. «Una vez que esté adentro, la quiero fuera», había dicho, su voz áspera de frustración. Ella es la única que podría conectar los puntos y es demasiado buena en eso. En ese momento me había convencido de que estaba exagerando. Había asesorado a Sebastián por lealtad a su padre, Ricardo Torres, el director ejecutivo que había construido Torres y Asociados Tecnología en una potencia del mercado medio. Ricardo había confiado en mí para todo, desde lanzar nuestro producto estrella hasta liderar adquisiciones. Cuando me pidió que tomara a Sebastián bajo mi ala, había aceptado por respeto, por esperanza. Ahora me di cuenta de la verdad. No lloré, no me enfurecí. En su lugar, abrí mi Gmail personal en mi teléfono y escribí una sola oración. «Está hecho. La carpeta va en 3 semanas». La respuesta llegó en minutos. «Entendido. Comienza la cuenta regresiva». El resto de ese día pasó en una nebulosa de despedidas educadas, sonrisas falsas y salidas cuidadosamente medidas. Recursos Humanos me entregó un acuerdo de indemnización que incluía una cláusula de no difamación y una liberación general. Lo firmé sin dudarlo. No tenía nada que decir, todavía no, pero tenía mucho que mostrar. Lo que Sebastián no sabía, lo que había asumido arrogantemente que nunca sospecharía, era que su carpeta privada en nuestro servidor, compartido de la empresa, no era tan privada como pensaba. La ruta del archivo estaba mal oculta detrás de subcarpetas renombradas en el sandbox interno. La había usado para guardar todo: transcripciones de llamadas confidenciales, cambios presupuestarios no aprobados, incluso borradores de sus correos electrónicos a miembros de la junta criticando las decisiones de su padre. Y luego estaban los documentos sobre el proyecto Aurora, una adquisición de empresa fantasma que Sebastián había autorizado mientras su padre estaba de baja médica. Transacciones ocultas, pagos enrutados a través de una entidad offshore y reportes de evaluación falsificados. Había duplicado silenciosamente toda la carpeta a una nube privada. Cada archivo tenía marca de tiempo y estaba archivado. Nunca alteré nada, solo observé y esperé. Al salir esa noche, pasé por la oficina de Ricardo. La puerta estaba cerrada, la placa con su nombre aún intacta. No tenía idea de que su hijo acababa de destrozar a la única persona que evitaba que el piso debajo de él se derrumbara. Esa noche
Me serví una copa de vino y abrí la carpeta digital. 3 años de mentoría, 3 años de confianza, 3 años de ver a Sebastián copiar mis estrategias y hacerlas pasar como suyas. Ahora estaba a punto de aprender la lección de liderazgo, más importante de todas. No quemes el puente que sostiene tu reputación. A la mañana siguiente estaba en mi mesa de cocina a las 6 de la mañana, una taza fresca de café humeando junto a mi laptop. No había dormido mucho, pero no estaba cansada. Si acaso, estaba láser enfocada. Mis instintos habían estado zumbando desde el momento en que Sebastián entró a mi oficina y dijo: «Aquí terminamos». No tenía idea de que al hacer eso había activado un plan que había diseñado hace más de un año, un plan que había etiquetado silenciosamente como el protocolo de la carpeta negra. Comenzó con una regla simple que aprendí temprano en mi carrera: siempre documenta todo. Había visto suficientes colegas, personas brillantes y leales, expulsadas de empresas que habían ayudado a construir. Siempre se reducía a una cosa: pruebas. Y yo tenía pruebas de sobra. Abrí la copia duplicada de la carpeta oculta del servidor de Sebastián y comencé a organizarla en categorías. Había archivos con discusiones internas sobre reposicionamiento del liderazgo, claramente referenciándose a su padre. Documentos etiquetados como cronograma de sucesión estratégica TNA, con mi nombre listado como bloque heredado para la innovación. Bloque heredado. Esa me dolió, no porque fuera insultante, sino porque era tan transparente. Me quería fuera porque sabía demasiado sobre el negocio, sobre sus debilidades y sobre las decisiones que había tomado a puerta cerrada. Luego vino la parte buena: archivos vinculados al proyecto Aurora. En papel parecía una adquisición inocente, pero los documentos contaban otra historia. Reportes de ingresos inflados de la empresa objetivo, pagos secundarios a consultores offshore y aprobaciones de diligencia debida falsas, con firmas digitales que sabía que nunca habían sido autorizadas. Era audaz, imprudente e ilegal. Para las 9 de la mañana había compilado el núcleo de lo que se convertiría en mi briefing para la junta. Una presentación cronológica limpia, respaldada por capturas de pantalla, metadatos y rastros de correos internos. Pero no estaba lista para enviarlo aún. El timing era todo. Llamé a Elena Martínez, una abogada corporativa con la que había trabajado años atrás, cuando enfrentamos un caso de denunciante del otro lado. Una vez había dicho algo que se me quedó grabado: exponer la verdad es una cosa, hacerlo con precisión es poder. Contestó al segundo timbre. «Elena, estoy activando la carpeta», dije. Hubo una breve pausa, luego una inhalación aguda. «¿Estás segura?» Sebastián lo hizo fácil. «Quiero esto hermético. Envío todo encriptado, revisa y asesora, pero si lo que está en esa carpeta es la mitad de malo de lo que insinúas, la Junta convocará una reunión de emergencia en 48 horas. Esa tarde, mientras Sebastián jugaba a ser director ejecutivo para las cámaras, sosteniendo una reunión general por Zoom para compartir su visión de una TNA más ágil y rápida, yo estaba en la oficina privada de Elena, en el centro de Madrid, revisando la documentación con ella y su asociado. Se detuvo en una confirmación de transferencia bancaria. Esta de aquí, esto podría clasificarse como tergiversación fraudulenta si la Junta nunca la aprobó. No lo hicieron, dije. Yo era vicepresidenta de estrategia entonces, lo habría sabido. Entonces, no solo está limpiando casa, está cubriendo sus huellas. Me miró. ¿Entiendes que si procedemos con esto, no solo será despedido, será investigado? Asentí. Esto no es sobre venganza, es sobre proteger la empresa que su padre construyó y los empleados que aún creen en ella. Porque debajo de la traición, las mentiras y la arrogancia, lo que aún me motivaba era lealtad a Ricardo, a los equipos que ayudé a crecer, a la misión que una vez tuvimos antes de que Sebastián la convirtiera en un proyecto de vanidad. Elena se recostó y exhaló. Has hecho esto brillantemente, Adriana. Silencioso, legal, a prueba de balas. No quería quemar el lugar, dije suavemente, pero si ya está en llamas, no me voy a hundir con él. Para el viernes por la mañana,
Elena había enviado un dossier resumen al director independiente, líder de la Junta, con el asunto: riesgo urgente de gobernanza y fiduciario, revisión inmediata requerida. Para el viernes por la noche recibí una llamada de Teresa Romero, presidenta del comité de auditoría. Habíamos hablado solo de pasada a lo largo de los años, educada, distante, formal, pero su voz en el teléfono era diferente ahora, afilada. Adriana, gracias por traernos esto, dijo. Necesitaremos una revisión completa de sesión cerrada a principios de la próxima semana. Por favor, hazte disponible el lunes por la mañana. Por supuesto. Y Adriana, sí, esto es más grande de lo que pensamos. El lunes por la mañana llegó frío y gris, el tipo de cielo que se sentía como si hubiera pausado su respiración solo para el drama que se avecinaba. Me vestí deliberadamente, un traje azul marino con rayas sutiles, tacones afilados y un reloj que Ricardo me había regalado después de que cerráramos la fusión Redwood hace 4 años. Mantuviste vivo el trato cuando debería haber muerto, había dicho. Eso es lo que parece el liderazgo real. No lo había usado desde entonces. Hoy se sentía como el día correcto para ponérmelo de nuevo. A las 8:45 de la mañana exactamente, entré a la sala de juntas de Torres y Asociados Tecnología. Era un espacio que conocía bien, elegante, todo vidrio y cromo con vistas panorámicas del horizonte madrileño. Pero nunca había estado sentada en la mesa para una sesión ejecutiva cerrada hasta ahora. 12 miembros de la Junta estaban presentes, junto con el Consejo Legal y un auditor forense que Elena había arreglado para que asistiera. No había cámaras ni asistentes, solo caras serias y el murmullo bajo de tensión matutina. Sebastián aún no estaba ahí. Adriana, dijo Teresa Romero asintiendo desde la cabecera de la mesa. Gracias por venir. Hemos revisado el dossier resumen y confirmado su autenticidad. Lo que necesitamos ahora es el panorama completo. Asentí. Traje todo. Un miembro del soporte técnico trajo una laptop segura. Me conecté a una unidad privada y abrí una presentación de diapositivas titulada Reporte de Cumplimiento Interno TENAE, Proyecto Aurora y Exposición de Riesgo Ejecutivo. La primera diapositiva no eran números, era una línea de tiempo. El día que comencé a asesorar a Sebastián, el día que Ricardo se fue de baja médica, el día que Sebastián tomó control de operaciones y el día que me despidió. Las fechas contaban una historia antes de que siquiera abriera la boca. Durante los siguientes 45 minutos los guié a través de todo. Los pagos fuera de libros, los pronósticos de ingresos falsificados, las comunicaciones enterradas a miembros de la Junta usando servidores de correo privados. Cada diapositiva estaba anotada con metadatos, hashes de archivo y firmas de referencia cruzada. No alcé la voz. No dramaticé. Simplemente presenté. Y con cada clic, el silencio en la sala se volvía más pesado. Para cuando llegué a la documentación de transferencia bancaria, la enrutada a través de la Corporación Fantasma en Las Caimán, vi a 3 miembros de la Junta intercambiar miradas. Elena, sentada a mi izquierda, dijo silenciosamente: creemos que esta transacción sola podría representar una violación del deber fiduciario y cumplimiento con la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sin mencionar fraude. Agregó el auditor sombríamente. Añadió el auditor. Alguien exhaló lentamente al otro lado de la mesa. Dios mío. Teresa se inclinó hacia adelante. ¿Crees que Ricardo estaba al tanto de algo de esto? No, respondí sin vacilación. Ricardo confiaba en su hijo. Pensaba que la empresa estaba en manos capaces mientras se recuperaba. ¿Y tú? ¿Por qué no se lo dijiste antes? Encontré sus ojos. Porque pensé que podía proteger la empresa silenciosamente. Porque pensé que Sebastián crecería en el papel. Y porque estaba esperando confirmación de lo que sospechaba. No quería actuar por instinto. Quería pruebas. ¿Y ahora que las tienes? No estoy pidiendo nada, dije calmadamente. Ya seguí adelante. Pero esta empresa, la empresa de Ricardo, merece mejor que lo que Sebastián ha hecho en su nombre. A las 17 de la mañana, la puerta se abrió.
Sebastián entró con la confianza arrogante de alguien que aún creía que la reunión de junta era sobre planificación trimestral. Se detuvo en seco cuando me vio. ¿Qué estamos haciendo con ella aquí? Teresa no se inmutó. Por favor, siéntate, Sebastián. Obedeció, aunque no sin una mueca visible. Hemos estado revisando documentación, comenzó otro miembro de la junta, perteneciente al proyecto Aurora y ciertas actividades financieras y de cumplimiento emprendidas durante tu mandato. Sebastián me lanzó una mirada furiosa. Esto es ridículo. Ella está resentida. Despides a alguien y de repente... No vine aquí a acusarte, interrumpí, mi voz nivelada. Vine aquí con evidencia. Los archivos están verificados independientemente y fueron recuperados de tu directorio personal en el servidor Sandbox interno. Tus metadatos, tu login, tus borradores. Yo no autoricé nada de eso, tartamudeó. Elena se inclinó. ¿Entonces quién lo hizo? Sebastián miró alrededor, de repente menos seguro. La confianza se estaba drenando de su cara como color de una foto. Mira, dijo moviéndose en su asiento. Tal vez algunas cosas fueron malinterpretadas, pero Adriana está tergiversando esto. Ella siempre te ha estado en contra. Dijiste que yo había terminado aquí, respondí silenciosamente. Así que me fui, pero no tergiversé nada, solo les mostré la verdad. Teresa se puso de pie, su cara ilegible. Sebastián, ¿entraremos en sesión ejecutiva? Por favor, espera afuera, vaciló. Esa no fue una petición, añadió. Cuando la puerta se cerró detrás de él, se instaló una espera en la sala. Cuando llegó la votación, fue unánime. Sebastián sería puesto en licencia administrativa inmediata, pendiente de investigación. La Junta contactaría a Ricardo directamente para informarle de la situación. El Consejo Legal iniciaría procedimientos de revisión interna y se prepararía para investigaciones externas. Mientras me levantaba para irme, Teresa extendió su mano. Puede que acabes de salvar esta empresa. La estreché. Solo dije la verdad. Y mientras salía al pasillo, pasé a Sebastián sentado rígidamente en un banco. No levantó la vista. Su mandíbula no había caído aún, pero lo haría. Para el martes por la mañana el silencio había terminado. Comenzó con un titular en un boletín de la industria. Auditoría interna provoca reorganización de liderazgo de emergencia en Torres y Asociados Tecnología. Sin nombres, sin detalles, solo lo suficiente para despertar curiosidad y preocupación. Para el mediodía, 2 medios más lo recogieron, añadiendo que la Junta había suspendido al liderazgo senior pendiente de una investigación de cumplimiento. La redacción era cuidadosa, pero el daño ya estaba tomando forma. A las 3 de la tarde, mi teléfono vibró con una llamada de alguien con quien no había hablado en meses. Ricardo Torres. Salí del café donde había estado revisando documentos de incorporación de clientes para un nuevo contrato de consultoría. Mi corazón latió un poco más rápido. Adriana, dijo, su voz baja pero firme. Acabo de enterarme. No pregunté cuánto sabía. Lamento que tuviera que ser así. Debería haberlo visto, dijo después de una pausa. Las señales estaban ahí. Trataste de ayudarlo. Lo hice. Otra pausa luego. Gracias. Esa sola oración contenía años de confianza, arrepentimiento y algo más vulnerable. Reconocimiento, no solo por lo que había hecho, sino por todo lo que llevó a eso. Para el miércoles, la Junta había liberado una declaración formal. Sebastián Torres estaba bajo investigación por un patrón de inconsistencias financieras y violaciones de gobernanza. Ricardo regresaba de su baja médica temporalmente para estabilizar las operaciones ejecutivas y asegurar continuidad durante la auditoría. Los mercados no esperaron. Las acciones de TNA cayeron 14%. La empresa que siempre había sido una imagen de crecimiento confiable y medido ahora se veía volátil e incierta. Observé todo desarrollarse silenciosamente desde mi apartamento, recibiendo mensajes de antiguos colegas y reporteros por igual. No respondí a ninguno, pero un mensaje se destacó. Vino de Cristina López, la directora de ingeniería de TNA y una de las pocas personas que me había visto como más que solo un ejecutivo senior.
Están limpiando casa. Todos están conmocionados, pero estamos agradecidos de que hicieras lo que nadie más pudo. Te plantaste. PD. Deberías haber sido directora ejecutiva. El jueves por la tarde mi teléfono de consultoría sonó con un número bloqueado. Casi no contesté. ¿Adriana Campos?, preguntó una voz. Sí. Soy Amanda García de Búsqueda Ejecutiva Bahney March. Representamos varias empresas en el espacio tecnológico y fintech. Y tu nombre ha surgido en, varias conversaciones esta semana. Parpadeé. No estoy buscando nada ahora mismo. Por supuesto, pero nos encantaría hablar. Varios presidentes de junta han expresado interés en tu estilo de liderazgo. Fuerza silenciosa con bisturí, le están llamando. Fuerza silenciosa con bisturí. No estaba segura de si me gustaba la metáfora, pero la entendía. Esa noche mi correo sonó con un mensaje de Teresa Romero. Asunto: Consejo de Estrategia de Recuperación Interina. Adriana, la Junta me ha pedido que me acerque y solicite formalmente tu participación en el grupo de trabajo de recuperación estratégica que estamos ensamblando. Un pequeño grupo de confianza para asesorar a Ricardo durante la siguiente fase de estabilización. Tendrías autonomía completa y autoridad para ayudar a reestructurar el liderazgo y procesos internos. Déjame saber si estás abierta a una conversación. Y miré el mensaje por un largo momento. No era una oferta de trabajo. Era algo más complejo. Una oportunidad de reconstruir lo que había sido roto, de dar forma al futuro de una empresa en la que una vez creí. Pero también venía con peso y el fantasma de una traición aún fresca. Aún así, respondí: hablemos. A la mañana siguiente Ricardo volvió a llamar. Sé que no puedo deshacer lo que Sebastián hizo, dijo, pero me gustaría que fueras parte de lo que viene después. ¿Aún confías en mí? Siempre lo hice, dijo, solo que no me di cuenta de cuánto te necesitaba. Esa tarde regresé a las oficinas centrales de TNA, no como empleada, no como exiliada, sino como estratega, consejera, una tormenta silenciosa regresando al ojo del caos. Mientras caminaba pasando recepción, algunos empleados levantaron la vista, sorprendidos. Algunos sonrieron. Uno incluso murmuró: gracias. No estaba buscando aplausos. Estaba buscando alineación entre valores y visión, entre ética y ejecución. En la reunión estratégica, Ricardo se sentó en la cabecera de la mesa, pero todos los ojos se dirigieron a mí cuando hablé. Delineé una hoja de ruta, cumplimiento más fuerte, una tubería de contratación renovada y un programa de mentoría rotativo para mujeres en liderazgo tecnológico. Asegurémonos de que nadie sea excluido nunca del cuarto que ayudó a construir, dije. Ricardo asintió. Exactamente lo que necesitamos. Por primera vez en años, no solo fui escuchada, fui valorada. La parte más difícil de reconstruir una empresa no es arreglar sistemas rotos, es reparar la confianza rota. El tipo que se filtra en cada pasillo, cada reunión de equipo, cada cadena de correo con el tono sospechoso de solo haciendo seguimiento. En Torres y Asociados Tecnología, la confianza se había convertido en moneda y escaseaba. Cuando entré a mi primera mesa redonda estratégica como parte del equipo de recuperación interina, lo sentí inmediatamente. La tensión era sutil pero inconfundible. Los jefes de departamento que solían saludarse calurosamente ahora se sentaban con brazos cruzados. La gente estaba eligiendo sus palabras con cautela quirúrgica, insegura de en quién podían confiar. Ricardo abrió la reunión con algunas observaciones y luego me la pasó a mí. Cada ojo siguió. Me puse de pie, manos descansando ligeramente en la mesa. Hablemos de lo que sigue, comencé. No solo en términos de política o ganancia, sino en reconstruir algo que realmente funcione para todos. Hubo una pausa larga. Luego Cristina López, directora de ingeniería, habló. Empezaré yo. Hemos perdido gente buena. Mi arquitecto senior renunció la semana pasada. Dijo que no quería trabajar para una empresa que oculta lo que está roto. Y no está solo, añadió alguien de recursos humanos. Hemos recibido 13 renuncias formales desde que salieron las noticias. Exactamente, dije.
Por eso esto no es solo una limpieza de relaciones públicas. Esta es reconstrucción cultural. Durante las siguientes 2 semanas, dirigí sesiones diarias con líderes de departamento, no para dictar órdenes, sino para escuchar. Me reuní con equipos que se habían sentido invisibles bajo el liderazgo de Sebastián, con empleados que habían dejado de ofrecer ideas después de verlas ser descartadas o robadas. Hice preguntas difíciles. ¿Qué necesitan para volver a confiar en esta empresa? ¿Cómo se ve realmente la responsabilidad? Y respondieron con franqueza. Dejen de promover a gente que sabe hacer networking en lugar de los que saben liderar. Creen un ciclo de retroalimentación que no termine en un agujero negro. Reconozcan contribuciones en voz alta. No esperen hasta que alguien renuncie para admitir que importaba. La honestidad era cruda y encendió un fuego en mí. Mientras tanto, Ricardo comenzó a hablar más abiertamente con los empleados, admitiendo dónde las cosas habían salido mal y pidiendo su ayuda para escribir un nuevo capítulo. Su vulnerabilidad fue inesperada pero poderosa. Observé a la gente responder, no a títulos sino a transparencia. En la 3ª semana lanzamos la primera iniciativa mayor, el Programa de Reconocimiento Transparente, una plataforma donde las contribuciones podían ser registradas, verificadas y reconocidas públicamente entre departamentos. No era revolucionario, pero enviaba un mensaje. Ahora te vemos. También creamos un consejo de innovación interfuncional, invitando a empleados junior y de nivel medio, no solo directores, a sentarse en la mesa y dar forma a nuevas iniciativas. Realmente estás democratizando el lugar, dijo Ricardo durante una de nuestras reuniones nocturnas tardías. Ya era hora, respondí. La innovación muere en cámaras de eco. Me miró por un momento. Ojalá te hubiera dado esta autoridad antes. Sonreí levemente. La estás dando ahora. Eso es lo que importa. Pero no todos estaban emocionados con el cambio. Algunos gerentes senior leales a la forma antigua comenzaron a resistir los cambios, sutilmente socavando iniciativas u olvidando incluir a nuevos miembros del consejo en reuniones clave. Fue entonces cuando tomé una decisión. Convoqué una reunión completa de jefes de departamento, sin agenda, solo una oración en la invitación. Hablemos de quiénes queremos ser. Abrí la reunión sin presentación, sin métricas, solo palabras. TAA no está en crisis porque fallamos en entregar un producto, dije. Estamos aquí porque fallamos en proteger a las personas detrás de él. El liderazgo no es solo sobre guía, es sobre custodia de ideas, de integridad de cada uno. La sala se quedó quieta. De ahora en adelante, nos levantamos juntos o no nos levantamos en absoluto. Para el final de la semana, la resistencia se había calmado. No porque hubieran sido silenciados, sino porque vieron hacia dónde soplaba finalmente el viento. Hacia la equidad, hacia la transparencia, hacia el tipo de liderazgo que no podía ser borrado con una oración hambrienta de poder. 3 semanas después de la sesión de emergencia de la Junta, la investigación estaba completa. Estaba revisando borradores de planificación trimestral cuando mi teléfono vibró con un mensaje de Elena, corto y cortante. La Junta acaba de votar. Sebastián está fuera. Anuncio formal sale a las 10. Miré la pantalla, dejando que el peso se asentara. Sebastián Torres, una vez el niño dorado de Torres y Asociados Tecnología, una vez el heredero aparente, una vez mi protegido, oficialmente había terminado. Los hallazgos internos habían confirmado todo. Autorización fraudulenta de la adquisición del proyecto Aurora, tergiversación de finanzas y violación del deber fiduciario. No tomó mucho tiempo para que la Comisión Nacional del Mercado de Valores abriera una investigación preliminar después de eso. Pero para mí, esto no era sobre titulares o humillación, era sobre cierre. La empresa liberó su declaración oficial a las 10:04 de la mañana. Después de una revisión comprensiva de conducta ejecutiva y prácticas de gobernanza corporativa, la Junta ha votado unánimemente por terminar el empleo de Sebastián Torres con efecto inmediato. Agradecemos a Adriana Campos por sus contribuciones vitales a la transformación en curso de TNA y reafirmamos nuestro compromiso con la integridad, innovación y transparencia del liderazgo.
su nombre y el mío, lado a lado, pero esta vez el crédito estaba justo donde pertenecía. Esa tarde me senté con Ricardo en su oficina, solo nosotros dos, sin asistentes, sin asesores de relaciones públicas. Tenías razón, dijo mirando por la ventana, el horizonte madrileño reflejándose en el vidrio como una ilusión que se desvanecía. Sobre todo, nunca debería haber entregado las llaves antes de que estuviera listo. No respondí. Sabía que no estaba buscando tranquilidad. Estaba de luto por más que una pérdida empresarial. Estaba de luto por la persona que había esperado que su hijo se convirtiera. ¿Crees que tenía la intención de destruirlo?, preguntó silenciosamente. No, respondí, pero quería poder más de lo que quería a propósito, y ese es siempre el comienzo del fin. En la siguiente reunión de junta me ofrecieron un asiento permanente en la mesa, no solo como consultora, no solo como agradecimiento. Un voto real, una voz real. Respiré hondo y decliné. No regresé para unirme a la junta, dije. Regresé para terminar el trabajo. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso?, preguntó Teresa. Estoy empezando algo nuevo. 2 meses después lancé el Grupo Atenea, una firma asesora de liderazgo dedicada a promover ética, primero innovación, mentoría para mujeres en tecnología y recuperación de crisis para empresas al borde del colapso. No éramos sobre marca, giro o control de daños. Éramos sobre verdad, resistencia, transformación desde adentro hacia afuera. Y estábamos ocupados, muy ocupados, porque en un mundo post-Sebastián todos querían asegurarse de nunca terminar con un Sebastián propio. Mientras tanto, Torres y Asociados se estabilizó lenta, firmemente. El Consejo de Innovación que construimos se convirtió en una división permanente. La retención de empleados mejoró. Las encuestas internas mostraron niveles de confianza subiendo 48% en el primer trimestre, después del cambio de liderazgo. La gente había dejado de susurrar en pasillos. Habían comenzado a creer de nuevo. No había visto a Sebastián desde la sala de juntas, pero sí recibí un mensaje final de él. Un correo corto y seco sin saludo. Podrías haberlo manejado diferente. Me senté con esas palabras por un rato. Luego escribí de vuelta. Tú también. Luego presioné eliminar. No merecía la última palabra. La siguiente primavera fui invitada a dar el discurso principal en la Cumbre de Mujeres en Liderazgo Ejecutivo de Madrid. Mi charla se tituló El poder de la documentación y la fuerza de voces silenciosas. La audiencia incluía líderes emergentes, directoras ejecutivas, ejecutivos de recursos humanos y algunas exempleadas de T&E que desde entonces habían continuado para empezar empresas propias. Mientras subía al podio, vi a Cristina López en la primera fila asintiendo hacia mí. Un momento de círculo completo. Dicen que la traición te cambia, comencé. Y eso es verdad. Pero la integridad te da forma. Lo que haces cuando nadie está mirando, eso es quien eres. Y cuando eres empujada a un lado, subestimada o borrada, ahí es cuando eliges en quién te convertirás después. El aplauso fue largo y fuerte, y mientras bajaba del escenario, sentí una calma que no había conocido en años. 6 meses después de mi charla, recibí una invitación inesperada. La Universidad Autónoma de Madrid quería que diera una conferencia magistral en su programa de maestría en Administración de Empresas. El tema: Ética empresarial y liderazgo responsable. Mientras preparaba mi presentación, reflexioné sobre todo lo que había pasado. En mi apartamento con vista al retiro, rodeada de libros de negocios y artículos enmarcados sobre el Grupo Atenea, me di cuenta de algo fundamental. La venganza más dulce no había sido ver a Sebastián caer. Había sido construir algo mejor de lo que él jamás podría imaginar. Mi teléfono sonó. Era Ricardo. Adriana, ¿tienes un momento? Por supuesto. Quería que supieras algo. T&E acaba de reportar su mejor trimestre en 5 años. Los empleados están más comprometidos que nunca. Las métricas de satisfacción del cliente están en máximos históricos. Sonreí. Eso es maravilloso, Ricardo. ¿Y hay algo más? ¿El Consejo de Innovación que creaste?
Acaban de desarrollar un producto que podría revolucionar la comunicación empresarial. Le están llamando Proyecto Adriana. Se me hizo un nudo en la garganta. No tenían que hacer eso. Sí tenían, dijo suavemente, porque sin ti nada de esto habría sido posible. Un año exacto después de que Sebastián caminara a mi oficina y dijera, ¿aquí terminamos?, me encontré en la suite de esquina del Grupo Atenea. La luz del sol de Madrid se derramaba sobre una pizarra llena de ideas y un equipo lleno de gente que entendía la misión. Levanté una taza regalada por mi asistente con letras doradas que decían «Legado mayor que ego». Sonreí pensando en la carpeta, la reunión, el momento en que todo cambió. A veces la venganza más poderosa no es sobre destruir a alguien, es sobre construir algo mejor porque ellos no pudieron y asegurarte de que nunca tengas que estar en su sombra de nuevo. Mi asistente, Carmen, entró con una sonrisa. Adriana, tienes una llamada. Es una directora ejecutiva de Barcelona. Dice que tiene un problema Sebastián y necesita el protocolo de la carpeta negra. Me reí. Dile que estaremos ahí mañana. 2 años después, durante una conferencia en el Hotel Ritz de Madrid, me encontré cara a cara con alguien que no esperaba ver. Sebastián Torres estaba en el lobby, vestido con un traje menos caro que antes, llevando un maletín que había visto mejores días. Nuestros ojos se encontraron por un momento. Se acercó lentamente. Adriana, Sebastián, he estado siguiendo tu trabajo, dijo, su arrogancia anterior reemplazada por algo que parecía humildad. El Grupo Atenea está haciendo cosas increíbles. Gracias. Vaciló. Quería disculparme por todo, por cómo te traté, por las decisiones que tomé. Tenías razón, sobre todo. Lo estudié por un momento. El hombre frente a mí era diferente del que había conocido. Las líneas alrededor de sus ojos hablaban de noches en vela, de consecuencias enfrentadas, de lecciones aprendidas de la manera más difícil. La disculpa es aceptada, dije finalmente. ¿Podríamos, algún día, tal vez tomar un café? Me gustaría aprender de ti. Sobre liderazgo real, quiero decir. Consideré su petición. Luego sonreí. Llama a mi oficina. Carmen te dará una cita. Mientras se alejaba, me di cuenta de que el círculo finalmente estaba completo. No por venganza, sino por perdón. No por destrucción, sino por crecimiento. Años después, cuando estudiantes de la Universidad Autónoma de Madrid me preguntan sobre esa época, les digo algo simple pero profundo. La documentación no es paranoia, es protección. La transparencia no es debilidad, es fortaleza. Y la paciencia no es pasividad, es estrategia. Sebastián Torres aprendió que quemar puentes tiene consecuencias devastadoras. Yo aprendí que construirlos tiene recompensas infinitas. Y al final, esa es la diferencia entre liderar con miedo y liderar con propósito. La verdad siempre encuentra una manera de salir a la luz. Solo tienes que estar preparada para sostener la lámpara cuando llegue el momento. Pero hay algo más que he aprendido en este viaje. El perdón no es para los demás, es para ti misma. Y a veces, la venganza más poderosa es vivir tan bien que tu éxito inspire a otros a ser mejores. Hoy, desde mi oficina en el centro de Madrid, observo una ciudad llena de oportunidades. En mi escritorio hay 3 fotos. Una de mi equipo en el Grupo Atenea, otra del Consejo de Innovación de TNA y una tercera de mí dando la charla en la universidad. En todas estoy sonriendo, no con arrogancia o triunfo, sino con la paz que viene de saber que construiste algo duradero, algo que importa, algo que trasciende cualquier traición o venganza. Porque al final, el verdadero éxito no se mide por a quién derrotas, sino por a quién levantas en el camino. Y esa es la lección más importante de todas. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en el lugar de Adriana? ¿Te habrías vengado inmediatamente o habrías esperado pacientemente como ella? Cuéntanos en los comentarios qué estrategia habrías usado para enfrentar la traición de Sebastián. También queremos saber de dónde nos están viendo, desde qué país o ciudad nos sigues. Déjanos un saludo en los comentarios para conocer a nuestra increíble comunidad internacional. Si has vivido una experiencia similar en tu trabajo,
Si has tenido que enfrentar a un jefe injusto, o si conoces a alguien que necesita escuchar esta historia de fortaleza y justicia, comparte tu experiencia en los comentarios. Tu historia podría inspirar a miles de personas que están pasando por situaciones similares. Y no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte más historias como esta, que te dejarán sin aliento hasta el último segundo. Me quedé parada junto a la tumba, el viento frío mordiendo mi piel, pero apenas lo sentía. El peso del dolor era más pesado que cualquier cosa que el clima pudiera arrojarme. Mi padre, el hombre que me había criado con amor inquebrantable y fortaleza, se había ido. Las palabras del sacerdote se difuminaron en un zumbido de fondo, mientras veía el ataúd descender a la tierra. Esto era todo. El último adiós. Junto a mí, mi hermano mayor Marco estaba parado. Me volví para enfrentarlo completamente, mi estómago retorciéndose. Mi padre me había dejado todo, nuestra casa de la infancia, sus ahorros y la mayoría de su patrimonio, incluyendo los 5 millones de euros que había pasado toda una vida construyendo. No por favoritismo, sino porque conocía a Marco. Sabía que Marco lo gastaría todo en meses, igual que había hecho con sus propios ahorros, igual que había hecho cuando mamá murió y nos dejó una pequeña herencia años atrás. No creo que este sea el momento, dije, mi voz firme aunque mi corazón latía fuerte. Marco se burló, negando con la cabeza. Deja las tonterías, Catalina. Sé que papá te dejó todo, pero somos familia. Ese dinero está ahí parado. Merezco mi parte. Respiré profundamente, tratando de mantener la calma. Papá tomó su decisión, Marco. Apreté mis puños. Tú no sufres, Marco. Tú desperdicias. Siempre has desperdiciado. Eso fue todo. Su cara se puso roja y sus manos se convirtieron en puños. Te arrepentirás de esto, escupió antes de darse la vuelta y alejarse furioso. Lo vi irse, mi pecho apretado, las últimas palabras de mi padre resonando en mi cabeza. No confíes en él con dinero, Catalina. Se destruirá a sí mismo con ello. Ni siquiera había tenido tiempo de llorar antes de que la codicia asomara su fea cabeza. 2 semanas después, finalmente, me permití respirar de nuevo. El funeral había quedado atrás y había hecho todo lo que mi padre pidió. Arreglé sus asuntos, me aseguré de que la casa permaneciera intacta y seguí adelante con mi vida. Reservé un viaje corto a Barcelona, una escapada. Miré esperando una simple notificación, tal vez un mensaje de un amigo, pero cuando vi el nombre de Marco, mi estómago se hundió. Vacilé antes de abrir el mensaje, el temor enroscándose en mi intestino, y entonces lo leí. He tomado la casa de nuestros padres con todas sus pertenencias. Es mía ahora. Ya cambié las cerraduras. Parpadeé, releyéndolo 2 veces. Luego, antes de poder detenerme, me reí en voz alta en medio de un café silencioso, porque lo que mi querido hermano no sabía, lo que había pasado por alto tan estúpidamente, era que acababa de cometer el error más tonto de su vida, y yo estaba a punto de enseñarle una lección que nunca olvidaría. Miré mi teléfono, releyendo el mensaje una y otra vez. He tomado la casa de nuestros padres con todas sus pertenencias. Es mía ahora. Ya cambié las cerraduras. Marco era un idiota. Por un momento me quedé ahí sentada, dejando que toda la absurdidad se asentara. ¿Realmente pensó que podía simplemente entrar a la casa de mi padre, reclamarla como suya, y ese sería el final? ¿Realmente pensó que cambiar la cerradura de alguna manera borraba la propiedad legal? Tomé un sorbo lento de mi vino y exhalé. Esto era tan típico de Marco, siempre impulsivo, siempre imprudente, siempre pensando que podía aplastar su camino a través de la vida y que nadie se atrevería a detenerlo. Dejé mi copa, mis dedos apretándose alrededor de mi teléfono mientras comenzaba a escribir una respuesta. Qué lindo, Marco. Déjame saber cómo te va con eso. Presioné enviar y me recosté en mi silla, sintiendo unas... Me imaginé. Recibimos una alerta del sistema de seguridad de la casa hace unos días, notando entrada no autorizada. Estaba esperando a que regresaras antes de tomar acción. No me sorprendió. Mi padre, siendo el hombre meticuloso que era, tenía todo configurado legal
y seguramente. Su testamento era a prueba de balas, la casa todavía a mi nombre, el sistema de seguridad todavía monitoreado por mi equipo legal. Marco pensó que había tomado algo de mí. En realidad, acababa de irrumpir en una casa que no era suya. Quiero manejar esto inteligentemente, dije, caminando por mi apartamento. No quiero una batalla legal prolongada. Quiero que esto se cierre rápido. Hernández reflexionó. Tienes dos opciones: presionar cargos por allanamiento y robo o darle la oportunidad de irse voluntariamente antes de que escalemos. Sabía que Marco no se iría voluntariamente, pero también sabía que darle la ilusión de control haría su caída aún más dulce. Démosle un poco de cuerda, dije, y veamos cuánto se cuelga con ella. Esa noche conduje hasta la casa de mi padre, la casa que legalmente poseía. No me molesté en tocar. En su lugar, probé la manija de la puerta. Cerrada como esperaba. Toqué el timbre. Nada. Lo toqué de nuevo. Todavía nada. Sonreí. Oh, Marco, realmente estaba fingiendo que no estaba en casa. Saqué mi teléfono y marqué su número. La llamada sonó dentro de la casa. Podía escuchar su molesto tono de llamada a través de la puerta. Esperé. Finalmente contestó. ¿Qué quieres, Catalina? Me apoyé contra el marco de la puerta. Bueno, para empezar, quiero mi casa de vuelta. Marco se burló. ¿Tu casa? ¿Te refieres a nuestra casa? Me reí. Marco, no sé cómo decírtelo, pero esta casa, en la que actualmente estás ocupando ilegalmente, es legalmente mía. Estás allanando, resopló. Sí, claro, papá no me traicionaría así. Papá no te traicionó, le respondí. Tú te hiciste eso a ti mismo. Gastaste cada centavo que mamá te dejó, quemaste todos los puentes, perdiste su confianza y ahora estás jugando a la casita en un hogar que no es tuyo. La voz de Marco se endureció. No lo mereces. Eso no depende de ti, dije fríamente. Ahora te doy una oportunidad de irte antes de traerla. Asintió, revisando su papeleo. Tengo tu prueba de propiedad aquí. Muy bien, empezaremos. El cerrajero y su asistente se movieron eficientemente, trabajando en las cerraduras mientras me quedé parada con los brazos cruzados, mirando la puerta principal. 10 minutos después llegó el momento que había estado esperando. Marco abrió la puerta de par en par, la ira ardiendo en sus ojos. ¿Qué diablos crees que estás haciendo? Sonreí. Cambiando las cerraduras. Ya sabes, ya que las cambiaste sin permiso. Su cara se puso roja. No puedes simplemente. Oh, pero sí puedo, interrumpí. Soy dueña de esta casa, Marco. Tú no. Te di la oportunidad de irte por tu cuenta y no lo hiciste. Así que ahora no tienes opción. Me volví hacia el cerrajero. Si trata de interferir, llamen a la policía. Los ojos de Marco se abrieron ligeramente, pero rápidamente lo enmascaró con ira. Esto no ha terminado. Marco se quedó ahí parado, furioso, antes de finalmente alejarse hacia su coche. Esperé, mirando hasta que se alejó. Luego entré. Cerré la puerta y la cerré detrás de mí. Mi casa, mis reglas. Marco había jugado su juego. Ahora era mi turno. Me senté en el sillón favorito de mi padre, mirando las imágenes de la cámara de seguridad que brillaban en mi teléfono. La casa era mía de nuevo, pero sabía mejor que pensar que Marco dejaría esto pasar. Él siempre había sido terco, demasiado arrogante para admitir cuando había perdido. Pero esta vez no era solo terquedad, era desesperación, y sabía exactamente por qué. El testamento de mi padre había sido cristalino. La casa, los ahorros y el patrimonio, todo me fue a mí. No porque fuera mejor que Marco, sino porque era la única que no lo quemaría todo hasta los cimientos. Marco ya se había hecho eso a sí mismo. Creciendo, Marco siempre había sido imprudente. Pero no fue hasta que nuestra madre falleció que las cosas realmente se descontrolaron. Y así como así, su herencia se fue. En un año no le quedaba nada. Mi padre trató de ayudarlo, todos lo hicimos. Rehabilitación, intervenciones, ayuda financiera, todo desperdiciado. Marco se limpiaría por unos meses, juraría que estaba cambiando su vida,
y luego, como un reloj, recaería. La última vez que lo hizo, le robó a nuestro padre. 10,000 euros desaparecieron de la noche a la mañana. Ese fue el momento en que mi padre finalmente aceptó la verdad. «No puedo darle otra oportunidad, Catalina», me dijo una noche, su voz pesada de desamor. «No estaré aquí para siempre, y cuando me vaya, si él tiene control de todo, se destruirá a sí mismo. No dejaré que eso pase». Por eso el testamento había sido tan específico. Marco no fue cortado para ser cruel, fue cortado para salvarlo de sí mismo. Pero en lugar de tomar eso como una llamada de atención, estaba haciendo lo que siempre hacía, tratar de tomar lo que no era suyo. La mañana siguiente me reuní con mi abogado, el señor Hernández. «Supongo que Marco sigue siendo un problema», dijo, haciéndome una seña para que me sentara. Dejé escapar una risa sin humor. «No tienes idea. Irrumpió en la casa, cambió las cerraduras. Piensa que es suya ahora». Hernández suspiró. «Tenía la sensación de que esto pasaría. El testamento de tu padre era hermético, pero Marco siempre ha sido impredecible». Asentí. «No va a parar. Necesito saber mis opciones». «Ya has tomado los pasos correctos», dijo Hernández. «Legalmente, la casa es tuya. Él no tiene reclamo. Si intenta algo más, podemos presionar cargos». Vacilé antes de hablar. «¿Y qué pasa con el dinero? Los 5 millones». La expresión de Hernández no cambió. «Está protegido. No puede tocarlo, no legalmente». Eso debería haber sido tranquilizador, pero conocía a Marco. Cuando estaba desesperado, no le importaba la legalidad. Esa noche apenas dormí. Mantuve mi teléfono cerca, mirando las alertas de seguridad, esperando lo inevitable. Y entonces, a las 3:12 de la mañana, mi teléfono vibró. Movimiento detectado. Entrada principal. Mi corazón latió fuerte mientras abría la aplicación. Ahí estaba, Marco, vestido con ropa oscura, una bolsa de lona colgada sobre su hombro. Pero lo que hizo que mi estómago se revolviera, no estaba solo. Otro hombre estaba parado junto a él susurrándole algo al oído, alguien que no reconocía. Supe instantáneamente lo que estaba pasando. Esto no era solo una visita de borracho, esto era un robo. Agarré mi teléfono e inmediatamente marqué 112. 112. ¿Cuál es su emergencia? «Mi hermano está tratando de entrar a mi casa», dije, manteniendo mi voz firme a pesar de mi corazón acelerado. «No está solo. Tengo cámaras de seguridad. Están en mi puerta principal ahora mismo». La voz del despachador era calmada. «¿Está usted dentro?» «Sí. Y las puertas están cerradas con llave. Los oficiales van en camino. Manténgase en la línea». Exhalé temblorosamente, mi pulso atronando en mis oídos. Marco había cruzado oficialmente una línea, y esta vez habría consecuencias reales. Las luces rojas y azules parpadeantes iluminaron mi calle en minutos. Miré a través de la transmisión de seguridad mientras los oficiales salían, sus voces agudas y autoritarias. «Manos donde podamos verlas». Marco se volteó, su cara cambiando de confianza a pánico. El otro tipo corrió, desapareció en la noche. Pero Marco, él estaba congelado. 2 oficiales lo agarraron, lo presionaron contra el capó del coche policial y le pusieron las esposas. Abrí la puerta principal justo cuando se lo estaban llevando. Los ojos de Marco se encontraron con los míos, ardiendo de ira. «¿Llamaste a la policía contra mí?» Crucé los brazos. «Irrumpiste en mi casa. ¿Qué esperabas?» Uno de los oficiales se volvió hacia mí. «¿Quiere presionar cargos, señora?» La arrogancia de Marco vaciló. Lo vi en la forma en que su mandíbula se tensó, la forma en que sus manos temblaron ligeramente en las esposas. Pensó que no lo haría. Pensó que dejaría esto pasar. Estaba equivocado. «Sí», dije, fijando mis ojos en él. «Los presiono». Su cara se drenó de color mientras lo empujaban al asiento trasero de la patrulla. Las puertas se cerraron de golpe, y así como así, Marco finalmente había perdido. Pero en el fondo, sabía que esto no había terminado. Todavía no. Me senté en mi mesa de cocina, mirando fijamente mi taza de café, mientras los eventos de la noche pasada se repetían en mi cabeza.
Marco estaba en la cárcel por intentar robar la casa de nuestro padre, por tratar de robar algo que nunca fue suyo para empezar. Debería haber sentido alivio, o tal vez incluso satisfacción. Después de todo, esta era la consecuencia natural de sus decisiones. Pero en su lugar, todo lo que sentía era agotamiento, porque sin importar cuánta ira tenía hacia él, sin importar cuán imprudente y egoísta había sido, había una verdad innegable que no podía sacudir. Él era mi hermano, y no sabía cómo salvarlo de sí mismo. Más tarde esa tarde, mi teléfono sonó. Llamada de recluso, número desconocido. Era Marco. «Catalina», su voz llegó áspera y amarga. «¿Estás feliz ahora?» Me apoyé contra el mostrador, agarrando el teléfono. «Marco, irrumpiste en mi casa». «La casa de papá», corrigió bruscamente. Cerré los ojos, forzando paciencia en mi voz. «La casa de papá que me dejó en su testamento, un testamento del que sabías». Dejó escapar una risa seca. «Sí, sabía que papá me traicionó. Sabía que te dejó todo como si yo nunca hubiera existido». Apreté mi mandíbula. «Él no te traicionó, te protegió de ti mismo». Silencio. Luego se burló. «Wow, así es como me ves, como una causa perdida, como un adicto en el que no se puede confiar». Vacilé. La ira en su voz no era solo ira, era dolor. «Robaste de papá, Marco», dije silenciosamente. «Le mentiste, lo usaste, y cuando trató de ayudarte le diste la espalda. ¿Qué se suponía que hiciera?» Más silencio. Lo escuché respirar pesadamente del otro lado, como si estuviera tratando de contener algo. Solo quería algo que fuera mío», finalmente murmuró. Sus palabras me golpearon más fuerte de lo esperado, porque bajo toda la arrogancia de Marco, su ira, sus decisiones imprudentes, había un niño perdido. Un niño que nunca se había recuperado completamente de perder a nuestra madre. Un niño que había caído en espiral tan fuera de control que no podía ver una salida. Tragué saliva. «Necesitas ayuda, Marco». Otra risa amarga. «No necesito tu caridad». «No es caridad», dije firmemente. «Soy yo, tu hermana, diciéndote que no quiero verte destruirte a ti mismo». Marco no respondió, pero tampoco colgó. Al día siguiente me reuní con el señor Hernández de nuevo. «¿Estás considerando retirar los cargos?», preguntó, levantando una ceja. Me froté las sienes. «No lo sé. Solo no creo que la cárcel vaya a arreglarlo». Hernández se recostó en su silla, estudiándome. «Catalina, sé que es tu hermano, pero en algún punto tienes que preguntarte, ¿está dispuesto a cambiar?». Dejé escapar un suspiro lento. «No lo sé, pero sí sé que si no recibe ayuda pronto, va a terminar muerto». Hernández asintió. «Hay otra opción». Miré hacia arriba. «¿Cuál?». «Rehabilitación», dijo simplemente. «Podrías negociar un trato, retirar los cargos si acepta entrar a un programa de rehabilitación. No es una solución perfecta, pero lo fuerza a tomar responsabilidad por sus acciones, mientras también le da la oportunidad de cambiar las cosas». Me senté hacia atrás, mi mente acelerada. ¿Marco siquiera aceptaría eso? ¿Siquiera lo intentaría? ¿O lo vería como solo otra forma en que estaba tratando de controlarlo? Esa noche lo visité en la cárcel del condado. Se veía peor de lo que jamás lo había visto. Su cara estaba cansada, sus ojos hundidos. Por primera vez se veía derrotado. No habló mientras me sentaba frente a él. Suspiré. «Marco, no estoy aquí para discutir contigo. Estoy aquí para darte una opción». Dejó escapar una risa sin humor. «¿Una opción? Eso es rico». «Hablo en serio», dije, inclinándome hacia adelante. «Puedo presionar cargos, puedo dejar que la corte decida tu futuro. O...». Hice una pausa, eligiendo mis palabras cuidadosamente. «Puedes ir a rehabilitación». Su expresión se endureció. «No, Catalina, no voy a hacer eso», estalló. «No necesito rehabilitación». Exhalé. «Entonces, ¿qué necesitas? ¿Otro arresto? ¿Otra noche en una celda? ¿Otra recaída?». Su mandíbula se tensó. «Necesito que mi familia deje de tratarme como si estuviera roto». Mi garganta se apretó. «Solo te tratamos así porque lo estás».
Se encogió ante mis palabras, apartando la mirada. Alcancé mi bolsa y saqué un folleto, deslizándolo sobre la mesa. Aquí, dije suavemente, es tu elección, pero necesito que entiendas algo, Marco. No te estoy abandonando, no te estoy excluyendo, quiero ayudarte, pero no puedo hacer eso si te niegas a ayudarte a ti mismo. Miró el folleto por un largo tiempo, luego, sin decir una palabra, lo recogió. Esa noche me senté en el sillón de mi padre, mirando la foto enmarcada en la pared. Una foto de nosotros cuando éramos niños. Marco y yo sentados en el regazo de papá, ambos sonriendo como si no tuviéramos una preocupación en el mundo. Extrañaba esa versión de él. Extrañaba al hermano que no estaba enojado, que no estaba perdido. Y por primera vez en años, me permití tener esperanza. Esperanza de que tal vez, solo tal vez, encontraría su camino de vuelta. Durante 3 días no escuché nada de Marco. Le había dejado una opción: quedarse en la cárcel y enfrentar las consecuencias, o ir a rehabilitación y tratar de reconstruir su vida. Pero conociendo a mi hermano, no estaba segura de qué camino tomaría. Parte de mí esperaba que tirara el folleto en el momento en que me fui, que rechazara la oferta por pura terquedad. Marco nunca había sido el tipo de persona que admitía cuando estaba equivocado, pero otra parte de mí tenía esperanza de que tal vez, solo tal vez, esta vez sería diferente. El 4.º día recibí una llamada desconocida. Vacilé antes de contestar. ¿Hola? Hubo una larga pausa, luego una voz familiar, áspera, cansada, pero inconfundiblemente de Marco. Lo haré. Por un segundo no respondí, insegura de si realmente lo había escuchado bien. ¿Harás qué? Dejó escapar un suspiro lento. Rehabilitación. Sentí algo en mi pecho aflojarse, un peso invisible que ni siquiera me había dado cuenta de que había estado cargando. Eso es bueno, Marco, dije suavemente. Eso es realmente bueno. No hagas un gran escándalo de esto, murmuró, pero no había mordacidad en su voz, solo agotamiento. No presioné. Lo conocía lo suficientemente bien como para saber que si hacía este momento demasiado emocional, se cerraría completamente. Así que simplemente dije, haré los arreglos. Más tarde ese día me reuní con mi abogado otra vez. ¿Estás segura de esto?, preguntó Hernández mientras barajaba el papeleo. Si se va de rehabilitación, no podrás presionar cargos otra vez. Este es un trato de una sola vez. Asentí. Lo sé. Me estudió por un largo momento antes de suspirar. Muy bien. Haré las presentaciones necesarias para retirar los cargos bajo la condición de que complete el programa. Y así como así, el camino estaba establecido. Marco había recibido una salida. Ahora dependía de él tomarla. Una semana después, lo llevé yo misma a la instalación de rehabilitación. Estuvo callado la mayor parte del camino, mirando por la ventana, tamborileando sus dedos contra su rodilla. Podía decir que estaba nervioso, aunque nunca lo admitiría. «Este lugar es elegante», murmuró mientras nos acercábamos a la instalación. Un edificio extenso rodeado de campos abiertos y senderos silenciosos para caminar. «Es uno de los mejores», le dije. «Se especializan en adicción y rehabilitación financiera. Te ayudarán a descifrar un plan para cuando salgas». Marco se burló. «Un plan, claro». Estacioné y me volví para enfrentarlo. «Marco, esta es tu oportunidad. Necesito que la tomes en serio». No respondió. En su lugar, solo miró la entrada como si fuera la puerta de una prisión. Finalmente suspiró. «No sé quién soy sin todo el caos, Catalina». Sus palabras me tomaron desprevenida. Tragué saliva. Entonces, tal vez es hora de descubrirlo. Por primera vez en años, me miró no con ira, no con resentimiento, sino con algo casi como arrepentimiento. Luego, sin otra palabra, abrió la puerta del coche y salió. Lo vi mientras subía los escalones, mi corazón martillando en mi pecho. ¿Se quedaría? ¿Correría? ¿Realmente lo intentaría? No lo sabía. Pero al menos ahora, por primera vez en mucho tiempo, la decisión era suya. 3 meses después, estaba en la cocina haciendo café cuando mi teléfono vibró. Marco. «Oye, ¿podemos hablar?» Miré la pantalla por un momento antes de responder. Yo.
Por supuesto, llámame cuando estés listo. No sabía qué quería decir, no sabía si había cambiado, pero por primera vez en años tenía esperanza. Y tal vez, solo tal vez, Marco también. Me senté en mi porche, una brisa cálida moviendo los árboles, mi teléfono apretado en mi mano. Marco me había enviado ese mensaje 2 horas atrás. Oye, ¿podemos hablar? Y aún no había llamado. No me sorprendía. 3 meses en rehabilitación no deshacían años de malas decisiones. No borraban el dolor, las traiciones o el desastre que había hecho de su vida. Pero era un comienzo que nunca pensé que tomaría. Y eso significaba algo. 1 hora después, mi teléfono sonó. Marco. Respiré profundo y contesté. Hola. Por un momento hubo silencio del otro lado, luego un suspiro lento. Hola. Cerré los ojos esperando a que hablara primero. Sabía mejor que presionar. Salí, finalmente dijo. Su voz era diferente, más silenciosa, menos aguda en los bordes. Terminé el programa ayer. Me recosté en mi silla. ¿Cómo te sientes? Dejó escapar una risa corta y sin humor, como si acabara de salir de un maldito monasterio. Sonreí ligeramente, pero no bromeé de vuelta. ¿Te ayudó? Otra pausa, luego, suavemente. Sí, creo que sí. Algo dentro de mí se alivió. Se aclaró la garganta. Quería decir gracias por no rendirte conmigo. Tragué saliva pasando el nudo en mi garganta. Estuve muy cerca, Marco. Lo sé. Su voz era áspera pero honesta. Y no te culpo. Merecía todo lo que recibí. Tal vez peor. No dije nada, porque tal vez tenía razón. Tal vez sí merecía peor. Pero eso no significaba que quería que sufriera. Estoy intentando, admitió. No sé si alguna vez seré normal, ¿sabes? Pero quiero ser mejor. Por primera vez en años, realmente le creí. Unos días después nos reunimos en un pequeño café fuera de la ciudad. Marco se veía diferente. Había ganado algo de peso de vuelta. Su cara menos hundida, sus manos más firmes. Pero más que eso, había algo más. Algo en sus ojos. Claridad. Movió su café en su taza antes de mirarme. Entonces, ¿qué ahora? Respiré lentamente. Eso depende de ti. Asintió como si ya lo supiera. Necesito un trabajo. Eso era cierto. Y fue entonces cuando tomé la decisión que había estado debatiendo desde que llamó. Tengo uno para ti, dije. Marco parpadeó. ¿Qué? Me incliné hacia adelante. La casa de papá. Es mía. Pero no quiero vivir en ella para siempre. Es demasiado grande para mí sola. Pero necesita algo de trabajo. Si hablas en serio sobre cambiar, si hablas en serio sobre intentar, te contrataré para ayudarme a arreglarla. Te pagaré justamente. Te daré un lugar donde quedarte mientras te pones de pie. Su mandíbula se tensó. ¿Confías en mí con eso? Encontré su mirada. No completamente. La honestidad. Esa era la única forma en que esto funcionaría. Pero confío en que quieres ser mejor, continué. Y creo que papá habría querido que tuvieras la oportunidad de ganar algo. No tomarlo, no exigirlo, sino ganarlo. Marco se quedó ahí sentado por un largo tiempo, solo mirándome. Y entonces, lentamente asintió. Está bien, dijo. No era una disculpa, no era una promesa, pero era un comienzo. Y por primera vez me permití creer que tal vez, solo tal vez, podríamos encontrar nuestro camino de vuelta a ser una familia otra vez. Pasaron meses y Marco cumplió su palabra. Trabajó duro, arreglando la casa conmigo. Al principio apenas hablábamos, solo trabajábamos lado a lado, pintando paredes, arreglando azulejos rotos, limpiando viejos recuerdos. Pero mientras pasaba el tiempo, hablamos más. Sobre papá, sobre mamá, sobre las cosas que perdimos y las cosas que todavía teníamos. Una noche, mientras nos sentábamos en el porche trasero viendo el sol hundirse bajo los árboles, Marco habló silenciosamente. Los extraño, admitió. Odio haber desperdiciado tanto tiempo estando enojado. Lo miré. Entonces no desperdicies más. Asintió, pero sabía que no era tan simple. La sanación no era instantánea. El perdón no era fácil. Pero estábamos intentando. Y por ahora, eso era suficiente.
Había algo hermoso en la forma en que la casa comenzó a cobrar vida otra vez. Las paredes que habían estado vacías durante meses ahora tenían color. Las ventanas que habían estado empañadas ahora dejaban entrar la luz. Y nosotros, Marco y yo, estábamos aprendiendo a ser hermanos otra vez. No era perfecto. Había días difíciles, momentos cuando las viejas heridas se abrían, cuando la desconfianza se arrastraba de vuelta. Pero había más días buenos que malos ahora. Un sábado por la tarde, mientras Marco estaba arreglando la cerca del patio trasero, me acerqué con 2 cervezas. ¿Descanso?, pregunté. Sonrió, una sonrisa real, no la mueca amarga que había llevado durante años. Claro. Nos sentamos en los escalones del porche, bebiendo en silencio cómodo. ¿Sabes qué?, dijo finalmente. ¿Qué? Creo que papá estaría orgulloso. De nosotros, quiero decir, de esto. Gesticuló hacia la casa, hacia nosotros. Sentí lágrimas picar mis ojos. Creo que tienes razón, porque papá siempre había querido que fuéramos una familia. A pesar de todo, la adicción, las peleas, el dolor, él nunca había dejado de amar a Marco. Solo había dejado de saber cómo salvarlo. Pero tal vez la salvación tenía que venir de adentro. Y tal vez, solo tal vez, Marco finalmente había encontrado esa fuerza. 1 año después, la casa estaba completamente renovada. Las habitaciones que una vez habían estado llenas de tensión y tristeza, ahora estaban llenas de risas y nueva vida. Marco había encontrado trabajo con una empresa de construcción local. Estaba ganando su propio dinero otra vez, reconstruyendo su vida ladrillo por ladrillo. Y yo, bueno, había aprendido que la familia no siempre es sobre sangre. A veces es sobre elección. La elección de quedarse, de luchar, de creer que las personas pueden cambiar. Una noche, mientras cenábamos juntos en la mesa de la cocina que papá había construido con sus propias manos, Marco levantó la vista de su plato. «Catalina», dijo, su voz seria. «¿Sí? Gracias, por no rendirte conmigo, por verme cuando yo no podía verme a mí mismo». Sonreí, sintiendo calidez extenderse por mi pecho. «Eso es lo que hace la familia», asintió, y por primera vez en años vi al niño que había sido, el hermano que había perdido durante tanto tiempo. «Sí», dijo suavemente, «lo es, porque al final no se trataba del dinero, no se trataba de la casa o la herencia o quién merecía qué, se trataba de amor, de perdón, de segundas oportunidades y de la comprensión de que a veces la familia más fuerte es la que se reconstruye desde las cenizas de lo que una vez fue roto. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en el lugar de Catalina? ¿Habrías presionado cargos contra tu hermano o le habrías dado una segunda oportunidad en rehabilitación? Cuéntanos en los comentarios si alguna vez has tenido que tomar decisiones difíciles con familiares que luchan contra las adicciones. ¿Desde qué país nos estás viendo? Queremos saber de dónde son nuestros espectadores que también han enfrentado desafíos familiares. Si esta historia de perdón familiar te tocó el corazón, dale like y suscríbete para más historias reales sobre segundas oportunidades y amor incondicional. Porque a veces, salvar a alguien significa primero dejar que toque fondo.